Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. Quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 es nuestro libro base, lo que hemos estudiado durante este tiempo, y es de gran bendición poder ver lo que el Señor nos enseña por medio de la vida del apóstol Pedro y cómo nos enseña el Señor a vivir una vida santa. ¿Sí? El apóstol se encarga en esta primera parte de su carta, de su primera carta, de enseñarnos cómo debemos vivir, pero siempre recordando que Cristo es el centro de todo. Si nosotros realmente queremos vivir una vida santa, una vida sin mancha, nuestro centro debe ser Cristo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a pecar. Claro que sí, somos pecadores, pero entendemos que nuestra meta no es el pecado. Nuestra meta es Cristo, es siempre vivir a Cristo. Ahora, si nuestra meta está clara, si nuestro propósito está claro, bueno, mis hermanos, eso es una gran bendición porque podemos, por medio de nuestro testimonio, llevar a más personas a Cristo. Y esa es una de las metas como creyentes, poder llevar más personas a Cristo, poder mostrar lo que el Señor hizo en nuestras vidas, poder mostrar a otras personas para que también puedan tener eso que nosotros tenemos. A veces nos cuesta y la vida cristiana no es fácil. Realmente el que diga que la vida cristiana es fácil es porque no ha leído la palabra de Dios. Vemos a lo largo de la palabra que los hombres que decidieron seguir a Cristo, que decidieron seguir a Dios, tuvieron grandes aflicciones. Eso lo pudimos ver con los apóstoles, pudimos verlo con los profetas, pudimos verlo con cada uno de esos hombres que decidió por el Señor. Pero todo eso tiene una recompensa. Y sabemos que las recompensas de nosotros, los cristianos, no son terrenales. Esas promesas se las dejó al pueblo de Israel. Y a veces debemos separar un poquito Israel con la iglesia. ¿Sí? Israel es el pueblo que Dios escogió y la iglesia es esa amada que Cristo pagó con sangre. ¿Sí? Y a veces podemos confundirlas, pero son totalmente diferentes. Pero tienen un propósito específico o un propósito igualitario, que es proclamar a Dios. Así como Israel proclamó en su tiempo a Dios, así mismo nosotros lo debemos hacer, proclamar a Cristo. Ahora, el Señor entregó su vida no solamente para que su pueblo creyera, sino para que los gentiles como nosotros también creyéramos en Él y podamos estar con Él en algún futuro, no muy lejano, mis hermanos. Entonces mirábamos en esta vida cristiana y es un título en general lo que nos falta de este capítulo 1, que vamos a mirar cómo vivir en santidad. Nos dice que vivir en santidad empieza con ceñir nuestros lomos, estar preparados, estar rectos, podríamos decirlo de esa forma, en el sentido de estar muy atentos a lo que pueda pasar. Ceñirnos, estar listos y preparados, es algo que como cristianos debemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, mis hermanos, estudiando su palabra, estando en su palabra. Es muy triste y realmente se ve de esa forma, que muchos de nosotros los cristianos a veces no leemos la Biblia, y es algo que puede pasar y pasa. Puede ser que nosotros no tengamos esa cultura de leer, no tengamos esa disposición para hacerlo, pero saben, mis hermanos, debemos estarlo haciendo. Si nosotros queremos ceñir nuestros lomos, debemos estar en la palabra del Señor. Si queremos entender lo que el Señor quiere en nuestras vidas, debemos estar en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos buscar la voluntad de Dios si no estamos en la palabra? Es complicado, es complicado. Y antes de hacer todas las cosas que debemos hacer durante el día, debemos estar buscando tiempos para estudiar la palabra, para memorizarla, para entenderla, para preguntar si realmente es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. También nos decía que ser sobrios. Y este de ser sobrio no es que estemos no borrachos o con alguna sustancia en nuestros cuerpos, no. Ser sobrios es estar dispuestos, es estar con nuestros cinco sentidos bien puestos para toda aquella alerta que puede pasar en nuestra vida. Debemos estar sobrios y obviamente debemos estar esperando en gracia. ¿Esperando en quién? ¿O esperando a quién? Sería la pregunta. Pues a Cristo y su venida.
Debemos estar esperando a Cristo y en su venida. Y eso debe ser una oración diaria de nosotros como hijos de Dios, poder estar esperando a Cristo, que el Señor venga por nosotros. Y vemos en el versículo 14, y es el versículo en el cual nos vamos a centrar en esta mañana, y dice el versículo 14, creo que me acompañan ahí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando en vuestra ignorancia. Entonces, ahí hay un punto y coma. Pues sigamos mirando qué nos dice el versículo 15: sino como aquel que os llamó santos, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, aquí hay unas ideas que el apóstol Pedro nos quiere enseñar, y son ideas que nosotros también debemos comenzar a cultivar. Como les decía, a veces nos cuesta cultivar enseñanza, nos cuesta cultivar algunas cosas bíblicas, porque sencillamente somos perezosos o sencillamente no tenemos tiempo. Pero mira lo que nos dice el versículo 14. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Dice, como hijos obedientes. Ahora, debemos comprender dos cosas: qué es la palabra hijos, o cómo nos hacemos hijos, y obediencia. ¿Cómo nos podemos hacer hijos? Bueno, ustedes me dirán, no, nosotros tenemos nuestros padres, claro, nosotros tenemos nuestros padres terrenales, ¿cierto? Eso no se ha olvidado, no se ha quitado, pero nosotros también tenemos un Padre espiritual o un Padre celestial. Ahora, ¿cómo podemos lograr tener a ese Padre celestial? Bueno, es fácil y lo hemos visto durante muchos estudios, por medio de Cristo. Cristo nos restaura la comunión con Dios, pero nos hace hijos adoptivos de Dios. Sabemos que el primogénito es Cristo, sabemos que es el Hijo de Dios, pero cuando nosotros creemos en Cristo, nos volvemos hermanos de Él, podríamos decirlo de esa forma. ¿Sí? Podemos decir que de diferente madre, pero con el mismo Padre Celestial. Ahora, eso no quiere decir que quita a la autoridad que Dios puso en esta tierra, que son los padres terrenales, no, de ninguna manera. Pero sabemos que tenemos ese Padre espiritual que está en todo tiempo. ¿Por qué digo que en todo tiempo o por la eternidad? Porque nuestros padres terrenales en algún momento partirán, si conocen del Señor, partirán a estar con Él. Pero tenemos a ese Padre espiritual. Entonces, ese Padre espiritual nos hace ¿qué? O nos da esa oportunidad de ser hijos. ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo, el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿para vivir en qué? En obediencia. Y la vida santa también se vive en obediencia. No solamente es decir, nuestros logros ser sobrios, sino ser obedientes. Y como les decía, ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a los mandatos de Dios, ¿sí? Ser obedientes a lo que el Señor nos enseña, ser obedientes a las autoridades. Y aquí quiero hacer un paréntesis: no solamente a las autoridades terrenales, sino también a nuestras autoridades eclesiales, a los pastores, a los ancianos de iglesia. También debemos ser obedientes a ellos, porque ellos nos están enseñando. Pero aquí está hablando acerca de ser obedientes al Padre. Y para poder lograr eso debemos estar en su palabra. Dice, no os conforméis, y esto es, a veces nosotros como seres humanos nos conformamos con las cosas, y a veces no queremos soltar algunas cosas. Mire lo que nos dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Hay dos puntos en la historia de nuestra vida: una antes de Cristo y una después de Cristo. Eso es como lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos escuchado la palabra antes de Cristo y después de Cristo. Algo muy parecido nos pasa a nosotros, ¿sí? Nosotros éramos antes de Cristo un tipo de personas, y ahora en Cristo somos otro tipo de personas. Y aquí lo que nos dice el apóstol Pedro es: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, a veces nuestros deseos van más encaminados a los deseos anteriores, a los del viejo hombre, a los deseos pecaminosos. Pero sabe, aquí Pablo nos está diciendo, no nos conformemos con eso. Están ahí. A veces podemos decir, no se han quitado. Pero nosotros no podemos estar allí, no podemos conformarnos con eso. Debemos quitarlos. No podemos poner la excusa de que porque somos pecadores, entonces yo soy pecador y peco, entonces no. Debemos quitarlos de allí, tenemos que sacarlos. Y debemos comenzar a vivir una vida conforme a Cristo.
¿Cómo es Cristo? Pues Cristo es totalmente contrario al pecado. ¿Qué no quiere Dios? Que su iglesia, que su pueblo sea pecador, que sus hijos sean pecadores. ¿Cuántos de los padres que me están viendo aquí quisieran o no les gusta ver a sus hijos pecar? A ninguno, ¿cierto? Entonces pensemos por un momento eso trasladado a Dios. A Dios no le gustaría que nos viera pecar. Y si nosotros lo hacemos diariamente, ¿cómo está el Señor? Sí, obviamente, ustedes me dirán, hermano, pero nosotros nos podemos arrepentir y Dios nos perdona. Claro que sí, claro que Dios nos perdona. Pero ¿cuál es el punto? ¿El punto es seguir en el pecado? No, el punto es seguir viviendo una vida santa en el Señor. Y por eso debemos de estar muy atentos y ser obedientes a la palabra de Dios. Y mira lo que dice, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó a ser santos? Nos llamó a ser santo el pastor, nos llamó a ser santos el presidente o las autoridades. No, ¿quién nos llamó a ser santos? Eso lo podemos ver en el versículo 13. Y es el Señor Jesucristo. El Señor Cristo nos llamó a ser santos. Y el hecho no es ser santos como los santos que vemos en la iglesia católica, no. Y tampoco quiere decir que seamos santos y que nunca vayamos a pecar, no. Pero debemos estar trabajando, mis hermanos. Si hay algo que realmente no agrada a Dios, debemos quitarlo de raíz. Pero no de la forma como a veces podemos malinterpretar algunos versículos de si tu ojo te hace caer, sácatelo, o si tu mano te hace caer, córtatela. No, no de esa forma. La forma es ir a los pies del Señor y pedirle al Señor, al Espíritu Santo. Nosotros no debemos hacer más nada, solo ir al Señor y que el Señor nos dé esa fortaleza, nos dé ese entendimiento para poder lograr eso. Sí, como les decía, no dejamos de ser pecadores, pero nuestra manera de vivir sí debe ser en pro de la santidad. Que cuando pequemos nos arrepentamos, pero que ese pecado no vuelva. Esa es la idea, ese es el punto. Pero ¿sabe? A veces vuelve y tenemos que volver otra vez y pedir perdón. No, mis hermanos, intentemos que realmente nuestro caminar sea recto, no solamente en la iglesia, que a veces podemos confundir eso, que vivir en santidad es en la iglesia. No, vivir en santidad no solamente en la iglesia, también en los lugares donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios. Ahí realmente también podemos ver la santidad. Y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, como les decía, ¿cómo es nuestro vivir? ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo como hijos obedientes? ¿Estamos viviendo como hijos sobrios? ¿O estamos viviendo conformes a los deseos de nuestra anterior vida? ¿Esa es nuestra forma de vivir? ¿O estamos un 50-50? Unos días sí, unos días no. Mis hermanos, Cristo no quiere cristianos medios. Dios en su palabra nos dice que hay dos señores, pero que tú no puedes servir a un señor y servir al otro. Y cuando se habla de dos señores, es tanto al diablo como a Dios. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Nos estamos deleitando en los pecados, en los placeres que Satanás nos muestra, que este mundo nos da? ¿O nos estamos deleitando en las cosas que el Señor nos enseña? No es fácil, mis hermanos, como les decía, no es fácil y esta tarea es bien complicada, es bien complicada. A veces nos puede costar lágrimas, no digo que sangre, pero sí nos puede costar muchas cosas. La disposición está en nosotros, la disposición está en poder seguir viviendo. Como les digo, no es fácil, pero el Señor lo hace posible. No es fácil, pero no es imposible. El Señor lo puede hacer posible si realmente nosotros hemos creído en Él. Y el título de este mensaje es Ser hijos obedientes. Y debemos ser hijos obedientes, mis hermanos, a Dios, a su palabra. Debemos ser hijos obedientes. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender de ella, de poder comprender lo que tú nos enseñas para tener una vida santa, Señor. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión y si este video fue de edificación para tu vida, no dejes de compartirlo.